Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, episodio 101. Ya sobrepasamos la barrera de los 100 episodios y bueno, ha sido muy interesante escuchar algunas interacciones. Para muchas personas fue muy significativo el episodio 100, escuchar a Alex. La verdad disfruté mucho la conversación con él y sé que muchos de ustedes también, así que les agradezco a todos por el apoyo, por estar suscritos a los distintos medios, los canales. En Spotify hay la posibilidad de marcar con estrellas, y hasta ahora las personas que lo han calificado con 5 estrellas el podcast, y les agradezco profundamente por eso. Y bueno, y sé que en Apple Podcast también está la posibilidad de marcar con calificación, pero por otro lado también el hacer comentarios, y eso ayuda a darle visibilidad de una u otra forma. Un podcast bien rankeado con buenas observaciones, pues bueno, creo que es muy positivo para muchas personas, así que agradecerles profundamente por eso. Y también a los Patreon en la página de patreon.com/PulidoMiguel1. Gracias a las personas que han decidido apoyar lo que hago. Este apoyo económico realmente es muy simple. Tú sencillamente decides cuánto dar mensualmente. Puedes dar 2, 5, 10, 15 o 20 dólares según lo que tú puedas presupuestar. Y te animaría, si escuchas este podcast y si ha sido bueno para ti, ha sido significativo para ti, te animaría a considerar la posibilidad de colaborar como Patreon. Y lo puedes hacer, como dije, desde $2, y pues a mayor posibilidad de dar, pues tienes más acceso a más cosas. Entonces, por ejemplo, hay reflexiones semanales, hay episodios anticipados. En algunos casos hacemos sesiones de preguntas y respuestas, asesorías personalizadas, en fin, varias cositas que puedes ir obteniendo. Entonces, si, insisto, consideras que lo que hago sirve, ha sido útil para ti, te animaría a considerar poder hacerte parte de esa comunidad de Patreon, que además tiene la inmensa ventaja de poder darnos interacción. Entonces, por ejemplo, en los episodios anticipados o no anticipados, no importa, nos da la oportunidad de interactuar y de comentar, y eso es algo muy valioso para mí, el diálogo. Entonces, bueno, sería eso, que te pases por allá. Y muchas gracias de verdad a los Patreons por su apoyo y por estar ahí presente, y otra forma de estar apoyando lo que hago. Bueno, la pregunta de hoy es muy sencilla. ¿Por qué nos cuesta descansar? ¿Por qué crees que nos cuesta descansar? Y siempre me ha llamado profundamente la atención que en los evangelios, o bueno, no en los evangelios, sino en la Biblia, en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, dentro de los mandamientos, los 10 mandamientos, está el mandamiento de descansar. Porque siempre me ha llamado la atención, porque uno no lo tiene que mandar a descansar. Es decir, yo pensaría que saldría natural, ¿no? Que yo descanse, que tome una pausa, que con cierta frecuencia y en cierto ritmo yo me detenga. Pero Dios tiene que mandar a descansar. Acuérdate del día de reposo. Tenlo por obra, descansa. Y de hecho, si ustedes leen Éxodo 20, es uno de los mandamientos más largos, más extensos. Están unos muy concretos como no roben, no maten, pero este tiene como una explicación, tiene que ampliarlo un poco más. ¿Por qué tienen que explicarnos tanto el descansar? Si uno pensaría que si estoy cansado, pues descanso y fin de la historia. Yo me he encontrado muchos elementos, pero veo que esto del descansar está en una paradoja, en una tensión dentro de nosotros. Porque con el cansancio nosotros tenemos una dualidad interna. Por un lado, nos sentimos orgullosos de estar cansados, y por otro lado estamos desesperados por el cansancio. Cuando uno le pregunta a las personas, trabajo principalmente con jóvenes universitarios y profesionales, y uno les pregunta cómo están, uno
ellos dicen, no, cansado, con mucho trabajo, Miguel, no tengo tiempo, tengo que darte una cita hasta dentro de 2 años que tengo 10 minutos para un café. Y uno siente un dejo de orgullo, y lo digo no solo por ellos, sino por mí mismo, cuando me preguntan cómo estás. No, con mucho trabajo, con 1000 cosas, la agenda repleta de cosas. Uno siente un orgullo como de, estoy haciendo las cosas bien. Lo que hago vale la pena. Estoy cansado y estoy orgulloso por estar cansado, porque significa que la estoy sudando, que estoy dejando todo en este mundo. No importa a costa de qué, no importa si es a costa de mi salud mental, física, pero estoy dándolo todo. Entonces tenemos por un lado un tremendo orgullo de tener nuestras agendas a tope y no detenernos. Pero al mismo tiempo estamos desesperados por el cansancio. Estamos agobiados con esa pregunta de ¿cuándo voy a parar? Y gente que tiene acumulados periodos de vacaciones por años, y cuando llega su tiempo de descanso, esa semana o esas 2 semanas se les pasan tan rápido, y viajan lejos y llegan sobre el tiempo, y entonces llegan cansados del viaje otra vez a volver a trabajar. Y el agotamiento emocional, físico, no tener tiempo para otras cosas. Muchas personas incluso han perdido amistades que tenían de tiempo atrás, precisamente por eso, porque están tan abrumados con cosas que los ha llevado al desespero. La sensación a veces es como estar como estos hámster que se meten en esa rueda y van sin ningún destino, simplemente andando todo el tiempo, y se agotan, pero en círculos, caminando en círculos. Entonces, eso del cansancio, creo yo, se encuentra en medio de esa dualidad. Por un lado nos sentimos orgullosos de estar cansados, pero por otro lado estamos desesperados con el cansancio. Y yo creo que el cansancio patológico no es la voluntad de Dios para nuestra vida. El cansancio es un reflejo de evidentemente un esfuerzo que hemos hecho, y es parte natural en este mundo. Pero yo no creo que sea la voluntad de Dios para nuestra vida que patológicamente estemos cansados, porque una persona cansada no puede disfrutar la vida, no puede gozar de la vida. Claro, hay tiempo para todo, dice el libro de Eclesiastés. Hay tiempo para trabajar, pero también tiempo para descansar. Hay tiempo para sembrar y también tiempo para cosechar. Entonces, la vida también tiene que tener estos ritmos de trabajo, de esfuerzo, pero también de descanso, y tienen que ser ritmos regulares. No puede ser que nos metamos todo un año para de pronto un mes al final del año descansar. No, tiene que ser ritmos regulares. Por eso el día de descanso estaba en una semana. 6 días de trabajo, un día de descanso. Esos ritmos, y aún microrritmos llamaría yo, dentro del día. Hoy en día los estudiosos hablan de pausas activas, es decir, momentos donde intencionalmente en medio del día paramos para. Muchas personas incluyen el tema de el descanso dentro de sus ritmos. Para algunas personas es la oración, la lectura bíblica, el escuchar música, el leer algo, el parar, ritmos de descanso que sean sostenibles. Pero el enfoque de este podcast es tratar de mostrarte, a la luz de lo que yo veo en uno de los mensajes de Jesús, de por qué nos cuesta tanto, por qué nos cuesta descansar. Y te voy a decir las 3 razones que yo encuentro en este famoso pasaje de Jesús de por qué nos cuesta tanto descansar. Las 3 razones son religiosidad, desconfianza y orgullo. Religiosidad, desconfianza y orgullo. El texto está en Mateo capítulo 11, versículo 25 en adelante. Dice: en aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo,
y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Jesús comienza esta sección con una oración agradeciéndole a Dios, porque le ha placido revelar que pues el reino de Dios, el mensaje del evangelio, las buenas nuevas que él ha estado proclamando durante todo el evangelio del Mateo hasta el momento. Y en el evangelio, en todos, pero en Mateo particularmente, vemos esa tensión y esa crítica de las personas, y especialmente de los círculos religiosos, porque Jesús le está dando este mensaje a personas que eran parias sociales, personas que todo el mundo hubiera despreciado. En el evangelio de Mateo, por ejemplo, Mateo, sin ir tan lejos, era un recaudador de impuestos, se llamaba Leví, y esos eran unos traidores, eran personas que estaban por fuera del círculo de los afectos de Dios, pensaban los religiosos, y Jesús lo llama a él, no solo va y come a su casa, sino que lo llama como su discípulo. Entonces encontramos esta tensión con los líderes religiosos. Mateo es el libro que más utiliza la palabra hipócrita en todo el Nuevo Testamento y la pone en labios de Jesús, y casi se vuelve una palabra intercambiable con el concepto de líderes religiosos. Mateo 23 es el culmen, la culminación de estas críticas de Jesús a la religiosidad, porque le dice a ustedes, fariseos y maestros de la ley, que lo que han hecho es que ponen la ley de Dios como una carga sobre los hombros de las personas. Ya la gente ni siquiera puede relacionarse con Dios tranquilamente, sino que la ley se les ha convertido en una carga pesada. Es muy fuerte, porque Jesús dice, van y buscan un adepto hasta el fin de la tierra y lo convierten en 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Este es un concepto muy, muy, muy fuerte. Entonces, esos eran los sabios y los entendidos de la época, personas sumamente respetadas que habían hecho básicamente de la religión su forma de vida. Pero lastimosamente habían distorsionado la ley de Dios de tal manera que se les había vuelto a las personas una carga. Cuando tú les hablabas de la ley, de si cumplían la ley, no era un gozo, no era vida, como decía en Deuteronomio, era una carga. Y Jesús dice, gracias, porque no es a ellos, a estos que habían hecho de Dios una franquicia de la cual ellos eran los dueños. Gracias, porque no fue a ellos que le revelaste el reino, sino a los que son como niños. En este marco donde Jesús va a presentarse como el que va a dar descanso, comienza abriendo esto, diciendo la religión, la religiosidad termina por agotar a las personas, porque en el concepto de la religión, desde el punto de vista negativo, por supuesto, tienes que ganarte el favor de Dios. Tienes que, la religión, el ejercicio religioso descansa sobre mis hombros, mi relación con Dios, lo que yo pueda hacer, lo que yo pueda lograr. Y obviamente, pues hermano, eso termina cargándolo a uno, termina reventándole el corazón, porque ¿quién puede sostener esto? ¿Quién tiene una vida perfectamente íntegra? ¿Quién puede decir, no, yo estoy de 10 todo el tiempo? Claro, la religiosidad termina reventando el corazón, termina cansándonos. Para muchas personas Dios no es un descanso, es un tremendo cansancio, porque se ve como ese juez que está esperando nuestro desempeño constantemente. Por supuesto que estás cansado si constantemente se trata de lo logré, lo hice, no lo hice correctamente, lo hice con las motivaciones correctas, como todo el tiempo queriendo presentarle a Dios y que Él nos está evaluando cósmicamente y nos está diciendo, no, esto lo hiciste bien, pero no fue con las motivaciones adecuadas. Y claro, con razón estás agotado, pero Jesús está diciendo que Él le reveló este reino a los que son como niños, los que no tienen nada por ofrecer, sino simplemente su reposo y recibir. Eso es todo lo que puede dar un niño. Estás cansado,
estás cansada, porque a veces tienes una mentalidad religiosa respecto a Dios. En segundo lugar, en el versículo 27 Jesús hace esta oración: mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. En el original, todas las cosas significaba todas las cosas. Si no iba a decir nada brillante, mucho menos. Todas las cosas. Y cuando yo leo eso, yo digo, sí, todas las cosas. Jesús tiene el poder sobre todas las cosas. Jesús tiene esa capacidad. Y vean que es una relación que Jesús dice: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino al que el Padre quiera revelarlo. O sea, hay una relación simbiótica. Es decir, Jesús es Dios, por supuesto, lo sabemos, pero esa mentalidad de que todas las cosas están bajo el poder de Dios, si creemos eso, o sea, yo sé que en el discurso sí decimos que Dios es poderoso, que Dios está en el trono, pero en la práctica, la praxis, la forma como vivimos es lo que demuestra lo que en realidad creemos. Si creemos que Jesús tiene el poder sobre todas las cosas, y no estoy hablando del poder en términos místicos, donde todas las cosas se convierten según mi voluntad y que si hago una oración entonces todo ocurre como yo quiera, no. Estoy hablando del hecho de que no existe nada que esté por fuera de la mirada de Jesús. No existe algo a lo que Jesús le diga como: no, me corchaste, mira esa parte no. La verdad, nunca había escuchado a nadie con ansiedad, nunca había escuchado a alguien con depresión, no, discúlpame, pero esa parte se me sale el control. Si creemos eso, estoy organizando una pequeña serie ahora para el podcast. Probablemente se va a llamar Enfermedades de Corazón, porque voy a estar hablando más a fondo sobre algunas de las situaciones emocionales más fuertes en la actualidad, que tienen que ver con la depresión, la ansiedad, la soledad, la amargura. Voy a estar hablando al respecto, porque siento que en algún momento probablemente hablé de eso. No sé si fue en el podcast o en otro contexto, pero más que nunca está muy fuerte esa situación, y lo veo cada vez más a mi alrededor, gente que aprecio y quiero mucho. ¿Cómo podemos andar con eso, no? Pero la pregunta en el día de hoy sería: si creemos que Jesús tiene algo por decir al respecto, si creemos que el Padre ha entregado todas las cosas a Jesús, o creemos que eso tan bueno no andando. Le creemos que Jesús no es suficiente para. Y ojo, no estoy hablando de irresponsabilidad, estoy hablando de conciencia. No estoy diciendo como: no, pues sí, tiremos las pastillas porque Dios entregó todas las cosas para Jesús. No. Estoy hablando de conciencia. Si crees que a Jesús le interesa esa situación, porque a veces cuando nos estresamos por la falta de dinero, decimos de labios para afuera: sí, Dios es mi proveedor, pero apenas tenemos una oportunidad, buscamos cualquier otra opción que no sea Dios. ¿Por qué te cuesta tanto descansar? ¿Por qué te cuesta confiar? ¿Por qué no crees que Jesús es absolutamente digno de confianza? Y por último llega ese versículo famoso: vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible, y la palabra clave, humilde de corazón, porque para aprender tú necesitas humildad, necesitas decir: tú sabes más que yo. Y el yugo pues era una imagen que usaron los rabinos para decir cómo eran sus directrices, cuál era el yugo del rabino, a qué me someto cuando sigo a este maestro. Pero el yugo era una imagen de un buey, normalmente eran dos bueyes que llevaban el arado, y el yugo era este yunque de madera que les ponían sobre los hombros, y ellos podían entonces arar el campo. Es decir, Jesús está invitando a otro a caminar con él. Dice: lleven mi yugo. El yugo iba a tener dos, es decir, yo tengo el yugo y quiero que tú también lo lleves. Es la imagen de que yo aprendo de alguien, que yo necesito a alguien para que esta vida me salga bien. Y para eso se requiere mucha humildad. Por lo tanto, uno de los problemas más grandes que tenemos con el descanso es el orgullo, porque creemos que nosotros podemos solos,
que yo puedo gestionar mi vida, que no tengo que pedir ayuda. Y Jesús dice, aprendan de mí. Y para tener a Jesús como el maestro no es simplemente unas palabras para afuera decir, ay sí, Jesús es mi maestro y lo sigo, sino se requiere una humildad absoluta de decir, yo no me las sé todas. Yo necesito que tú me enseñes. Yo necesito aprender de ti. Que no puedo con esta vida solo, sino que tengo que contar con alguien. Y ese alguien eres tú. Por eso creo que el orgullo es la gran barrera para que nosotros podamos descansar. Porque se requiere humildad para reconocer nuestra necesidad, nuestra incapacidad, y se requiere una profunda humildad para querer aprender. Sin embargo, ahí está la invitación de Jesús. Vengan a mí, todos los que están cargados y trabajados, y yo les daré descanso. Y espero que puedas ir a Jesús, porque Él es un lugar seguro y Él es un lugar de descanso. Que puedas profanar estas 3 barreras, la religiosidad, la desconfianza, el orgullo, e ir corriendo a los brazos de Jesús, porque estoy seguro de algo, en sus brazos encontrarás descanso. Por lo pronto nos escuchamos en el próximo episodio y como siempre te envío un gran abrazo.